Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, es Las Máquinas de Estudio. Me presento, mi nombre es Jesly López y este día traigo a unos invitados estupendos para este tema. En primer lugar es Josué Serpas, también tenemos a nuestra queridísima Claudia Rodríguez y Daniel Piera. Somos estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Gerardo Barrios y hoy en la materia de Derecho Internacional Público vamos a abordar el tema de responsabilidad internacional. Pues bueno, compañeros, quiero comentarles que cuando nos referimos al Estado no solamente nos referimos al gobierno, sino también a todas las instituciones que están estructuradas para organizar y proteger a todos los ciudadanos. El Estado tiene el poder de tomar decisiones que afectan directamente la vida de las personas y, como debemos de saber, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es la de actuar de manera justa, proteger los derechos de los ciudadanos y responder cuando falla en cumplir alguna de estas obligaciones. La responsabilidad del Estado implica que si una persona o un grupo de personas sufre daños como resultado de una acción o una omisión por parte del Estado, el Estado se encuentra en la obligación de responder por esos daños causados o repararlos, ya sea de manera económica, social o legal, justo como se establece dicha atribución en el artículo 4 y 5 sobre el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Este principio debemos de saber que es clave para garantizar la justicia, la equidad de poder y el respeto por los derechos de los ciudadanos. Respecto a la definición del concepto de responsabilidad del Estado, les quería comentar que un dato curioso es que la palabra responsable proviene del latín responsum, que significa responder. En el ámbito jurídico, ser responsable implica hacerse y reconocer todas las consecuencias que son realizadas por un acto. En el caso del Estado, esto significa que esas consecuencias que surgen de una acción deben ser reparadas. Para que exista esa dicha responsabilidad del Estado, les quería comentar que según Patricio Maranello en su obra Los Derechos Humanos y la Responsabilidad del Estado, menciona dos características esenciales, las cuales son el antecedente y el consecuente. El antecedente es esa obligación previa que tiene el Estado de aferrarse a una norma, ya sea una ley, la Constitución, un tratado o un contrato. Por otra parte, el consecuente es el daño causado por el incumplimiento de esa obligación. Si no hay daño, no hay responsabilidad vista desde el punto de vista jurídico, ¿sería, no? Ajá, vista desde el punto jurídico, exacto. Respecto al contexto histórico, les quería mencionar que esta responsabilidad del Estado no siempre existió. En la antigüedad y en las monarquías absolutas se creía que el rey no debía hacer el mal, por lo que no se le atribuían responsabilidad a sus actos cometidos. Con las ideas liberales y la Revolución Francesa, esta idea fue tomando más realce, porque el Estado debía estar limitado por la ley y también responder por los daños que éste pudiera causar. Francia fue pionera en el siglo XIX cuando estableció que el Estado puede ser responsable incluso cuando no exista algún cometimiento directo de alguno de sus actos. Con el paso del tiempo, este principio se volvió más fundamental en la sociedad hasta el punto que se extendió a muchos países, incluyendo los de América Latina, para de esa manera poder proteger en todo momento los derechos de los ciudadanos y que el poder público no quedara impune. Todo muy interesante lo que has dicho, Josué, y creo que también lo podemos relacionar con lo que está establecido en el artículo 1 del proyecto del Comité de Derecho Internacional, que básicamente ahí se establece
de que todos los estados que lleguen a hacer una acción ilícita, pues estos tienen que adquirir lo que es una responsabilidad internacionalmente hablando, ¿verdad? Y de igual forma, como lo explica James Crawford en su obra La responsabilidad de los estados de un hecho ilícito internacional, es de que esto constituye todo un núcleo de reglas que les pertenecen a los estados en este aspecto internacional. Y de igual forma, como un aspecto que Josué estaba hablando, eran sobre dos elementos importantes para poder identificar si un estado tiene responsabilidad internacional o no, que sería el elemento objetivo, que es básicamente toda aquella acción u omisión que realice el estado que tenga sobre alguna obligación internacional, y lo que es el elemento subjetivo, que es básicamente la atribución del hecho cometido como tal al estado. Y ya poniendo lo que es un ejemplo en nuestra actualidad, creo que sería la invasión que tuvo Ucrania por parte de Rusia en el 2022, si no me equivoco, que básicamente donde la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia opinaron al respecto y sostuvieron de que básicamente de que Rusia vulneró obligaciones internacionales, que en este caso sería pues el uso de la fuerza, el irrespeto a la soberanía e integridad del territorio de un estado. Y básicamente es estas organizaciones las que nos demuestran de que todo hecho ilícito pues cometido por un estado pues tiende a adquirir lo que es una responsabilidad de igual forma internacional. De igual manera podemos hablar de las consecuencias que se podrían derivar de estos hechos ilícitos, hablando internacionalmente. En primer lugar sería las sustantivas, que es básicamente cuando hablamos del cese total de dicho acto, y las medidas de reparación que mencionaba Josué, que básicamente sería la mediación, la restitución y la satisfacción, y las instrumentales, que son posibilidades que los estados vulnerados adquieren como una medida para que estos se les sigan respetando sus derechos de forma individual. Y ya dependiendo de la gravedad del caso, puede ser de que el estado que ha cometido el hecho ilícito siga manteniendo lo que es esa obligación internacional de cumplir la norma que haya vulnerado, o también ya sea haciendo un pacto con el estado afectado mediante una organización o directamente entre ambos estados para formar lo que es una medida de prevención de no volver a cometer dicho acto ilícito. De igual manera, cuando hablamos de responsabilidad internacional, no se trata únicamente de sancionar a los estados, sino de hacernos la pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando los estados que deberían de proteger la paz y los derechos, lo que hacen es convertirse en infractores? El derecho internacional reconoce que no toda conducta previamente ilícita lo es en realidad, y esto lo afirma la Comisión de Derecho Internacional 2001 en el artículo 20, estableciendo que la ilicitud de un hecho del Estado se excluirá si concurre alguna de las circunstancias comprendidas a continuación. El consentimiento del Estado afectado, es decir, cuando éste autoriza previamente una conducta que de otro modo sería ilícita. También la legítima defensa, en los términos del artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, cuando un Estado responde a una agresión armada. También tenemos las contramedidas lícitas, que son actos realizados por un Estado como respuesta proporcional frente al incumplimiento grave de otro. Y la fuerza mayor y caso fortuito, cuando un hecho irresistible e imprevisible obliga al Estado a lo que es actuar de determinada manera. También tenemos el peligro extremo, donde se busca evitar un mal mayor
aun si para ellos se afecta lo que es temporalmente una obligación internacional. Y por último, el estado de necesidad, cuando se pretende salvaguardar un interés esencial del Estado frente a un peligro grave e inminente. Estas cláusulas evidencian que el derecho internacional no es inflexible, es decir, que este reconoce situaciones límite donde el cumplimiento absoluto de la norma no es posible. Sin embargo, estas causas tienen unos límites muy estrictos que sirven para evitar los abusos de este. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro que la responsabilidad internacional de los estados no se limita a los actos realizados directamente de sus autoridades, sino que también se configura cuando éste tolera, permite o no previene violaciones a los derechos humanos, o cuando también, después de ocurridos, no investiga ni sanciona a los responsables. Un ejemplo clave de este es el caso Bulacio versus Argentina en 2003, donde la Corte reafirma que la responsabilidad internacional no se agota con la violación inicial. En este caso, la detención arbitraria y la muerte de un joven bajo custodia policial. Esta responsabilidad también recae sobre el Estado cuando falla al investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Para la Corte, la impunidad perpetúa la violación y mantiene vivo el incumplimiento internacional. Es decir, la responsabilidad internacional es más que un castigo, es un compromiso con la justicia y con la dignidad humana. Las circunstancias excluyentes de ilicitud demuestran que el derecho internacional reconoce la complejidad de la realidad política y social, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos recuerda que cuando se trata de derechos humanos no existen excusas amplias, sino que los estados tienen la obligación permanente de respetar, garantizar y reparar esos daños. En definitiva, la protección de los derechos humanos no puede quedar subordinada a las contingencias políticas internas de los estados, porque esa es la esencia de la responsabilidad internacional, un recordatorio de que la dignidad humana siempre está por encima de los intereses estatales. Todo muy interesante lo que hemos estado abordando hasta el momento y sobre la responsabilidad internacional que tienen los estados, pero también se nos surge esta pregunta: ¿el individuo tiene una responsabilidad internacional al igual que el Estado? Bueno, referente a eso, tenemos que entender que cuando hablamos del individuo, estamos hablando de una persona natural, ya no específicamente de una entidad como lo son los estados o como lo puede ser una institución no gubernamental. Entonces, ha estado el debate desde hace unos años y hasta en la actualidad acerca de la responsabilidad que el individuo tiene dentro del derecho internacional. Y eso pues nos lo responde la doctrina y también las normativas que se han creado para poder integrar a las personas naturales en derechos y garantías internacionales, así también como en obligaciones que esas deben cumplir internacionalmente hablando. Según el doctor Pérez León, en su investigación titulada El análisis de la dimensión activa de la subjetividad jurídica internacional del individuo, ese nos da un contexto histórico de cómo el individuo era visto en el ámbito internacional. Y es que el individuo era meramente visto como un objeto de derecho, es decir, él era el beneficiario y, por decirlo así, un punto de referencia para cada una de las normas que se creaban, sino que como tal era visto como un objeto de derecho únicamente y no como parte activa dentro del derecho internacional. Entonces, únicamente las entidades eran vistas como sujetos activos en responsabilidad internacional. Así que todas las normas, todas las actividades, los convenios que se realizaban iban únicamente en vista de proporcionar beneficios para los individuos, pero no integrarlos activamente en una participación dentro del derecho internacional. Y el individuo era únicamente respaldado por el Estado, que era lo que estaban hablando anteriormente. Y surge la figura de la protección diplomática como un ejemplo claro de eso, en el que el Estado tomaba la responsabilidad del individuo para representarlo
ante el ámbito internacional. Dentro de esto tenemos dos acontecimientos jurídicamente relevantes para el individuo y la noción subjetiva que se tiene sobre él. Uno de los acontecimientos más relevantes son los juicios de Nuremberg realizados en 1946, posterior a la Segunda Guerra Mundial, los cuales abrieron paso a la promulgación de los derechos humanos y el reconocimiento de los tales, dándole al individuo un realce mayor en el ámbito internacional, y ya no solamente como un objeto de derecho. Y otro de los acontecimientos es la opinión consultiva que la Corte Suprema Internacional en 1949 promulgó respecto a la reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Con esto aportó una evolución sumamente relevante para el derecho internacional y la participación del individuo en la responsabilidad internacional, ya que con la afirmación de la subjetividad del individuo en el plano internacional ha surgido una contribución al desarrollo tanto del derecho penal internacional como del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Todas estas son cosas que surgieron tras estos acontecimientos relevantes jurídicamente hablando, que dieron una entrada al individuo a una responsabilidad internacional. Excelente, Daniel, todo lo que nos has comentado hasta el momento, pero actualmente, ¿cómo se ha visto esa relevancia del individuo en el derecho internacional? En la actualidad, la participación del individuo en el derecho internacional y su responsabilidad en este todavía sigue siendo un tema de debate, pero doctrinalmente ya hay muchas personas que afirman que el individuo es sujeto responsable internacionalmente hablando, y esto lo respaldan las normas internacionales. Entonces hay una base fundamental para poder afirmar que el individuo como persona natural tiene participación en el derecho internacional, así como una responsabilidad internacional. En la actualidad, con la expansión del sistema jurídico internacional, ha suscitado una proliferación de sujetos con responsabilidad internacional, como lo son los grupos beligerantes, como lo son las instituciones no gubernamentales, las instituciones sin fines de lucro, y entre ellas también va la persona como sujeto natural dentro de la responsabilidad internacional. Entonces el individuo ha adquirido una gran importancia en los últimos años referente a ese tema, ya que tiene derechos y garantías que son respaldadas por las normas internacionales, como lo es la Convención de los Derechos Humanos, pero también tiene deberes y responsabilidades, las cuales tiene que presentar internacionalmente. Esto ha llevado a la adecuación de entidades internacionales para que canalicen la participación del individuo en el ámbito internacional, tales como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, etc. Pero también se abre la posibilidad a que el individuo tenga represalias por las violaciones a las normas jurídicas internacionales. Es por esto que se crean entidades como lo es la Corte Penal Internacional, que más allá de lo que algunos pueden pensar que es una corte que pena a estados por actuaciones internacionales, la Corte Penal Internacional se encarga de penalizar a individuos naturales que cometen violaciones en el ámbito internacional. Entonces nos da a entender que el individuo en la actualidad tiene responsabilidad internacional y está fundamentada bajo normas legales internacionales. Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro podcast. Gracias a todos por su gran participación y explicarnos a detalles lo que es la responsabilidad de los estados a nivel internacional y, como lo decía Daniel, pues como nosotros como personas naturales. Con esto finalizamos nuestro podcast. Nos vemos en otro episodio. ¡Chao! ¿Sí va? Sí. Un tractor, un gran poder pero una gran responsabilidad. Ponían atrás para abuelito de Spider-Man. Por punto, compañeros, como les comentaba, cuando no porque de río no me esperaba. Muy interesante la información, pero la mía es más interesante. De la una ¿Con nosotros? Ay no, ya me confundí.
algo así. Bueno, mire. Bueno, ¿Está ocupado también? sí, ya vamos a terminar un video que estamos grabando ahí. Ah, Sí. solo me prestan la silla. Sí, sí, Vale, claro. vale. Perfecto.